Buen día a todos, mi nombre es David Córdoba y en este video voy a hablar sobre el experimento que realicé para la asignatura de Física Experimental 2 en el Instituto Balseiro. El tema es las corrientes de Foucault. Para introducir el tema vamos a arrancar con la motivación. Con motivación quiero decir, ¿para qué vamos a estudiar las corrientes de Foucault? ¿Para qué nos pueden servir y qué efectos tienen? Pues bueno, las corrientes de Foucault tienen varias aplicaciones. Por ejemplo, los trenes se detienen utilizando el efecto de freno que estas corrientes producen en discos flotantes. Esto también puede servir para detener sierras y otras piezas mecánicas. Las tarjetas de crédito, la mayoría traen aún estas bandas de color azul que se pueden observar en la imagen. Estas transmiten su información a la máquina gracias a las corrientes de Foucault. Algunas balanzas que son muy sensibles utilizan las corrientes de Foucault para amortiguar las vibraciones. E incluso los detectores de metales funcionan en base a las corrientes de Foucault. Pero, ¿qué son las corrientes de Foucault? Observaciones experimentales nos dicen que cuando alteramos la magnitud de un campo magnético que atraviesa un circuito cerrado, en este se produce una fuerza electromotriz que induce una corriente. Lo mismo sucede cuando cambiamos el área efectiva que atraviesa este campo magnético. Estas observaciones llevaron a plantear la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz que se produce es igual al negativo de la dependencia temporal del flujo magnético phi con respecto al tiempo. Las corrientes de Foucault son un caso específico de la ley de Faraday. Se denominan así a las corrientes que se inducen en un material conductor o metálico que atraviesa un campo magnético constante con una velocidad dada. En este experimento vamos a estudiar las corrientes de Foucault que se inducen sobre un disco giratorio como el que se observa en la figura, que gira con una velocidad angular respecto a su origen, y que tiene un campo magnético que lo atraviesa solo una región determinada de su espacio que se delimita con este círculo azul de la figura. El signo negativo en la ley de Faraday quiere decir que la fuerza electromotriz se opone al cambio en el flujo magnético. Cuando una porción del disco que se encuentra en la región A entra en la región B, el flujo magnético que lo atraviesa aumenta. La fuerza electromotriz se opone a este cambio y trata de sacar a los electrones de la región del campo magnético, llevándolos de vuelta hacia A, pero la rotación del disco los lleva de vuelta hacia B, y se genera esta corriente como en forma de torbellino. Lo mismo pasa con los electrones que, encontrándose en la región B, salen hacia la región C debido a la rotación del disco. Como el flujo magnético a través de ellos disminuye, la fuerza electromotriz trata de llevarlos de vuelta hacia la región donde se encuentra el campo magnético, pero la rotación los vuelve a sacar. Si lo que produce ese campo magnético es un imán que se encuentra localizado sobre el disco, este va a sentir una fuerza de reacción que la nombré como como fuerza Fa o fuerza de arrastre, ya que igualmente, por oponerse al cambio de flujo magnético, trata de llevarse al imán junto con la rotación del disco. Además, estas corrientes que se indujeron sobre el disco producen un campo magnético que a su vez repele al imán con una fuerza Fl o fuerza de levitación. Tenemos aquí las ecuaciones que se encuentran para las dos fuerzas, utilizando las leyes de Maxwell y la ley de Faraday. B representa la velocidad tangencial que tiene la porción del disco que se encuentra bajo el campo magnético. A es un factor que depende del campo magnético y de la distancia entre el imán y el disco. Y B0 es una constante que se representa con la siguiente ecuación, donde mu0 es la permeabilidad del vacío, sigma es la conductividad del disco y E es el espesor del disco. Utilizaremos esta última ecuación para determinar la conductividad del disco. Ahora vamos con el método experimental. Para realizar el experimento se utilizó un disco que según sus especificaciones era de cobre. Para hacerlo rotar a distintas velocidades se conectó a un motor
cuya velocidad angular es proporcional a la alimentación que se le dé. Para alimentarlo usamos una fuente de tensión variable. Para poder medir la fuerza Fl y Fa que definimos anteriormente, se utilizó un dinamómetro con un imán acoplado a él. Este dinamómetro es capaz de medir fuerzas en el sentido paralelo a su eje, es decir, que en la configuración que se observa en esta imagen, el dinamómetro mide la fuerza de levitación Fl. Los datos del dinamómetro se colectaron con adquisición de datos a través de una computadora. Para medir la velocidad angular del disco se utilizó este láser con este fototransistor. Para medir la velocidad angular del disco se colocó sobre el eje del mismo una tuerca hexagonal que tiene 6 agujeros, uno en cada una de sus caras. La luz del láser solo puede llegar al fototransistor cuando atraviesa estos agujeros, es decir que llegará solo 6 veces por cada revolución. Cuando la luz llega al fototransistor, este emite un alto de voltaje en su salida. Observamos esto con el osciloscopio y mientras gira el disco se puede observar que la salida del fototransistor es una onda rectangular. Posteriormente conectamos esta salida a un frecuencímetro para poder adquirir esta frecuencia con la computadora, sabiendo que la frecuencia del fototransistor es 6 veces la de la velocidad angular del disco. Ahora vamos a hablar sobre la adquisición de datos del dinamómetro. Esta fue una innovación en el experimento de la asignatura, ya que anteriormente se leían los datos directamente de la pantalla digital y se los anotaba manualmente. Pero leyendo el manual se encontró que hay un set de pines que se encuentran abajo de la tapa de las pilas que tienen dos salidas que son proporcionales, que emiten un voltaje que es proporcional a la magnitud de la fuerza que mide el dinamómetro. Entonces conectamos estas salidas a un voltímetro, encontramos la relación entre el voltaje y la fuerza que mide y pudimos obtener los datos del dinamómetro a través de una computadora. Ahora vamos a hablar de los resultados. Las corrientes de Foucault, las fuerzas de levitación y de arrastre, son más intensas para velocidades tangenciales más altas, es decir que mientras más lejos del centro pongamos el imán, más evidentes van a ser estos efectos. Sin embargo, si nos acercamos mucho al borde del disco, no se van a poder formar las corrientes de Foucault, ya que los electrones no van a tener todo el espacio para recorrer, como se podía observar en la figura. Para encontrar un punto óptimo para realizar las mediciones, en donde la velocidad tangencial sea alta, pero no tengamos los efectos negativos del borde, se realizó una medición para la fuerza de levitación colocando el imán a distintos radios. Podemos ver que al principio la fuerza de levitación tiene una dependencia lineal con el radio hasta que llegamos a un punto en que la fuerza de levitación decae. Entonces llegamos a la conclusión de que el radio óptimo para realizar las mediciones es de 5.6 centímetros, que es el punto que está marcado en la gráfica. Todas las mediciones que se realizaron posteriormente son realizadas con el imán en esta posición. En este gráfico se presentan los resultados de medir la fuerza de arrastre para distintas velocidades del disco. Los puntos negros son los datos que nosotros medimos y la curva roja es del ajuste que se realizó con la ecuación que se presenta aquí y se presenta en la introducción. En esta gráfica se encuentran los resultados de medir la fuerza de levitación según la velocidad lineal con el imán a distintas alturas sobre el disco. Cada conjunto de mediciones tiene su correspondiente ajuste lineal con la ecuación de Fl que se encuentra aquí. Los valores para los factores A y B sub 0 se encuentran en una tabla aparte. No se colocarán aquí para no llenar mucho de números la diapositiva. En esta tabla se encuentran resumidas los valores de los factores A y B sub 0 hallados en cada una de las mediciones anteriores. Utilizando estos datos y la ecuación que se encuentra ahora en pantalla, se calculó la conductividad del disco. Podemos observar que los valores no solapan dentro de su margen de error y también se puede ver que cuando la altura del imán sobre el disco aumenta, la conductividad decrece.
Esto puede ser debido a que el modelo que se utilizó toma en cuenta un campo magnético constante y restringido a un círculo, lo cual no representa completamente la realidad de este experimento. Sin embargo, a distancias más cortas, este modelo se vuelve cada vez más fiel. Es por eso que se considera como el resultado más relativo al primero, es decir, 35.5 por 10 a la 6 siemens por metro. Finalmente se presenta un gráfico de la frecuencia angular del disco versus el tiempo. Para realizar estas mediciones se proporcionó al disco de una velocidad angular inicial con el motor y luego se desconectó el motor para que el disco se detenga. Este procedimiento se realizó varias veces con el imán a distintas posiciones, a distintas alturas con respecto del disco. Podemos ver que mientras más cerca está el imán, más rápido se detiene y que el tiempo que tardó en detenerse sin el imán es aproximadamente 20 veces mayor al tiempo que tardó con el imán en la posición más cercana, es decir, a 0.5 milímetros de distancia. Se estimó que la conductividad del disco es de 35.5, más o menos 0.1 por 10 a la menos 6 siemens por metro. Este valor difiere del valor de la conductividad del cobre que se encontró en tablas. Esto puede ser debido a errores sistemáticos en las mediciones o debido a que el disco realmente no es simplemente cobre puro, sino que sea una aleación de otros metales. Para comprobar cuál de las dos es la causa de este error, se sugiere que en posteriores mediciones se utilice un disco cuya conductividad ya sea conocida. También se comprobó la efectividad del freno magnético, ya que el disco tardó 20 veces menos en detenerse con el imán que sin este. Gracias por su atención.